bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la comunidad de Clarksville, Tennessee. Aquí estamos teniendo servicios, tenemos lugar, ¿va?, para que usted venga, podemos guardar el distanciamiento, la distancia social. También nuestra dirección es 10 Main Street, Clarksville, Tennessee, en el downtown de la ciudad de Clarksville, Tennessee. Si usted vive cerca de esta área o las áreas alrededor, pues venga a visitarnos, participe en alguno de nuestros servicios, ¿verdad? Hoy tenemos un día muy especial, ¿verdad?, porque todos los domingos glorificamos el nombre de Cristo y celebramos su muerte y su resurrección. Y gracias a esa sangre preciosa, muchos de nosotros pudimos cambiar, ¿verdad? Podemos ser transformados con el poder de Dios. Y hoy vamos a hablar un tema que nos concierne a todos, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de los tiempos que nosotros estamos viviendo. Se darán cuenta que vivimos en tiempos inciertos, tiempos difíciles, tiempos de enfermedades, tiempos peligrosos, tiempos de que la naturaleza gime, que cada día hay más engaño por donde quiera que usted vaya. Y lo habla la Biblia, y desgraciadamente podemos ver que esos tiempos van de mal en peor. Yo tengo ya muchos años aquí en este país, en los Estados Unidos, y desgraciadamente cada vez que yo regreso a mi país de origen, donde yo nací, no se encuentra mejor, se encuentra peor. Y no tengo que ir tan lejos. Aquí en los Estados Unidos las cosas están yendo para mal en vez que para bien, ¿verdad? Aquí no tenemos ningún lugar especial. Aquí en los Estados Unidos también hace muchos años era otro Estados Unidos. Ya desconozco a la gente aquí en los Estados Unidos porque la gente está actuando para mal. Y vivimos, como dice la Biblia, en tiempos peligrosos, tiempos de desempleo, tiempos inciertos, tiempos de enfermedades. ¿Quién iba a decir, verdad, que cuando usted saliera a la calle se tenía que cuidar del aire que respira? Tiene que usar un tapabocas en muchos lugares, pero desgraciadamente son los tiempos que nos tocó vivir. Pero la palabra de Dios dice que Dios guardará a los suyos. Eso es lo más importante, ¿verdad? Dios guardará a los suyos y pase lo que pase, Él nos va a redimir, ¿verdad? Vemos que la naturaleza gime. ¿Sabía que en los últimos años hay más huracanes? En los últimos años hay mucho más terremotos que no los había habido antes en la historia, con más intensidad. Hay más incendios forestales y tornados. Mi mamá, estaba hablando yo con mi mamá esta mañana, y mi mamá dice que hay tornados en Puebla y en Guanajuato, lugares donde nunca se había visto un tornado, en México. Y ya se ven esos tornados allá. Es muy drástico, ¿verdad?, cómo la naturaleza va cambiando. Me acuerdo aquí que el clima cambió en muchos lugares, y incluso si nos estás viendo a través de las redes sociales, quizás en su país haya cambiado hasta el clima, ¿verdad? Yo crecí en una ciudad de México, Distrito Federal, donde el clima es templado porque es un valle y vivimos en medio de las montañas, y siempre era medio frío, templado, nunca hacía mucho calor, y ahora hace mucho calor. Ahora hasta los plátanos están creciendo en la Ciudad de México, cosa que no se veía, cosa que se veía en los lugares más tropicales. Pero son tiempos difíciles. Pero no solo los tiempos son difíciles, la naturaleza, el hombre cada día es más difícil. El hombre ha cambiado para mal. ¿Sí sabía eso? Cuando usted conoce a una persona mala, no cambia para bien, sino sigue siendo más mala todos los días. Y eso, el carácter de los últimos días, la Biblia también nos habla que el carácter de muchos cambiará en los postreros días. Porque vemos que las personas no cambian su carácter. Yo nunca he visto que diga, mira cómo cambió su carácter para bien, ya no es el mismo, porque de esos hay pocos que Dios los ha tocado y transformado, ¿verdad? Vamos a ver nuestra cita bíblica para esta predicación. Nuestra base teológica se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 3. Vamos a estar trabajando en 2 de Timoteo capítulo 3 del versículo 1 al 5, y vamos a explicarlo muy bien, porque hay veces que lo leemos parcialmente o lo leemos en la traducción que nos ha dado, pero lo vamos a examinar hoy exégitamente, con la hermenéutica, en la exagesis, para saber qué realmente dice este texto. Y la palabra de Dios dice Timoteo, le dice Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad?
Timoteo, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, ¿verdad? En griego nos dice un poquito más claro las cosas, ¿verdad? Que va a haber tiempos señalados donde la situación se va a poner feroz. Feroz. ¿Sí sabe lo que es feroz? Feroz es cuando usted mete la mano en una jaula y el animal le come la mano. Eso es un animal, una fiera, un animal feroz. En griego dice, habrá tiempos fieros, ¿verdad? Pero vamos a orar, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo nos dé luz en esta predicación, ¿verdad? Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Danos revelación a través de tu palabra, Padre, porque sabemos que estamos en tiempos peligrosos y sabemos que vivimos en un tiempo de incertidumbre, de inseguridad, que no sabemos lo que va a pasar, no sabemos qué va a pasar con esta enfermedad, si va a haber una vacuna, si no, si las cosas van a cambiar, si las economías van a colapsar, Padre, porque tú te das a conocer y te revelas al mundo que todos necesitamos de ti, que no lo tenemos nosotros bajo control, que tú tienes el control de todas las cosas. Y enséñanos a estar preparados en estos tiempos difíciles para que nosotros como iglesia, como soldados de Jesucristo, podamos hacer lo correcto, ¿verdad? Y vamos a ver ese versículo, vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Porque dice, habrá amadores de sí mismos, ¿verdad? Porque habrá amadores de sí mismos. Dice la palabra de Dios, se van a encariñar ellos mismos, con ellos mismos. Tú te vas a encariñar contigo mismo, ¿va? Y dice, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes de los padres, ingratos, impíos. Hoy le voy a enseñar algo muy importante. Cada vez que usted vea la palabra impío en griego, quiere decir, se alejaron de la santidad. Eso significa, se alejaron de la santidad, ¿verdad? Y dice el versículo 3, sin afecto natural, ¿verdad? Ya son una piedra, las personas no tienen amor, ya le pide la hora a una persona, ni le quiere dar la hora, en los buenos días, en las buenas tardes. Sin afecto natural, implacables. Vamos a ver qué significa implacables más adelante. Calumniadores. De esos hay muchos, va aquí, especialmente en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Y intemperentes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que a Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice, a estos evita. ¿Cómo? Pablo le da una lista a Timoteo grandísima, ¿verdad? Del tipo de carácter de las personas. Ahí está describiendo el carácter de tipo de las personas que habrá en los postreros tiempos. Y vamos a ver más adelante a través de esta predicación que es el carácter de la mayoría de personas. Entonces usted va a concluir y usted me va a decir que si realmente estamos en los postreros días, en los tiempos que el Señor viene muy pronto, en los últimos tiempos, porque vemos ese carácter en esos días, ¿verdad? Un estudio que se llevó a cabo en la Universidad de Rhode Island, un misionero que vivió muchos años en Latinoamérica, escribió varios libros, ¿verdad? Y escribió que las cifras que las personas dicen no las son, ¿verdad? Por ejemplo, hay un país que se llama Guatemala, está en Centroamérica, que ellos aseguran, atestiguan que más del 50% es cristiano, pero la realidad no llega ni al 14%, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que se dicen que no son, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad cuando yo fui a África en un viaje misionero con un misionero que era de Guatemala, y un día le pregunté, pues, ¿de qué iglesia vienes? Dice, no, pues yo vengo de una mega iglesia. En ese entonces yo estaba asombrado de las iglesias que tenían muchas personas, muchos miembros, y yo decía, pues gloria a Dios, ¿va? Que dice, tenemos 2014 miembros en nuestra iglesia. Y le digo, qué bueno, gloria a Dios. Me dice, no es bueno, porque ¿sabes por qué? Porque de los 2014 solamente hay 6 misioneros. Entonces estamos viviendo una cristianidad falsa en estos días, ¿verdad? En Chile las cifras se han inflado
Dicen que el 28% de la población chilena son cristianos, pero realmente este sociólogo de la Universidad de Rhode Island dice que solamente hay el 7.5%, ¿verdad? Y vemos que también en un congreso bautista que yo asistí y vimos las cifras, dice que México es uno de los países menos evangelizados en el mundo. O sea, usted dice, no, pues ¿a dónde vamos a evangelizar? Nos vamos a África, a la ventana 1040, a Asia. Aquí, ahí cerquita está México. Y es uno de los países menos evangelizados. ¿Por qué? Porque está lleno de doctrinas falsas, de evangelios mixteados, de contaminados, de diluidos con todo lo que es santería, sortilegio, brujería. Están combinados. Entonces, esa no es la verdadera religión que habla en Santiago 1:27, pura e inmaculada. No, esa no la es, porque esa no es bíblica, porque la mayoría de estas iglesias se van por emociones y no convicciones. Si tú no sientes nada, ahí no está el Espíritu de Dios. Si no se para alguien de la silla de ruedas, ahí no está Dios. Si tú no hablas en lenguas, ahí no está Dios. Entonces, todo es externo. Como decía Jesús, ¿verdad? Son nada más sepulcros que los blanquean por fuera, por las apariencias, ¿verdad? Las apariencias engañas, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que la comunidad cristiana dice que hay más de 3.500 sectas evangélicas cristianas registradas en el mundo, no incluyendo a todas las organizaciones o denominaciones o concilios cachirules que se llevan a cabo en garajes, en casas, en patios, todos esos. Entonces imagínense cuánta desinformación hay, cuánta gente tiene necesidad de Dios y cuánta gente sobre todo está engañada en misticismo y enseñanzas falsas, ¿verdad? Siempre cuando tú empiezas una iglesia o empiezas un estudio bíblico y Dios no te ha llamado, ahí se va a formar una secta. Se va a formar una secta. ¿Por qué? Porque Dios no lo llamó, Dios no lo va a preparar. Así de fácil. Porque si Dios te llamara, Él te prepararía y te abriría puertas para hacer lo que Él quiere, ¿verdad? Y te mienten, ¿verdad? Todo Latinoamérica, todo Sudamérica te avientan que viene un gran avivamiento en estos años. ¿Cuál avivamiento? Si todos están encerrados en su casa. Yo no veo ningún avivamiento. Según la palabra de Dios, el avivamiento solamente viene no por un concierto, no por una noche de sanación, no por un congreso, no por una noche de varones o de caballeros. Un avivamiento solamente viene a través de la palabra de Dios. Esto es lo que dice la Biblia. Si la palabra de Dios no es suficiente para producir un avivamiento en esa persona no es de Dios. Así de fácil. No tiene que haber circo, maroma y teatro para que todos digan, wow, nos caímos como fichas de dominó, ahí está el Espíritu. No, porque el Espíritu Santo es un Dios de orden, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante, vamos a ver 2 Timoteo 2:15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Hoy en día mucha gente se quiere presentar aprobado ante los hombres, ante sus denominaciones, ante sus concilios. Aprobado ante Dios, aprobado ante Dios. ¿Y cómo te vas a estar aprobado ante Dios? Que todo lo que tú digas es lo que Él dice. No lo que tú crees, lo que tú tienes discernimiento, lo que tú pensaste, no, sino lo que Dios dice. Presentarte aprobado como obrero que no tiene nada que avergonzarse. El que habla bien la palabra de Dios no tiene nada que avergonzarse, no se tiene que esconder, puede debatir con cualquiera. ¿Sabe por qué? Porque la verdad es más fuerte que la mentira. Nadie puede debatir contigo. Si tú tienes la verdad bien puesta, los zapatos bien puestos y parado en la roca de Jesucristo, nadie te tumba con ningún argumento o filosofía hueca o trazada mal las escrituras. Dice que traza, divide bien la palabra de verdad, ¿verdad? Que traza y divide bien la palabra de verdad. Dice en griego, ¿sabe cómo dice en griego? Dice, cortando la palabra de Dios derechito.
Así dice en griego, cortando la palabra de Dios derechito. En la King James dice dividiendo. Aquí en muchas Biblias nos pusieron trazando la palabra, dividiéndola, cortándola derechito. ¿Por qué? ¿Por qué dice en griego cortándola derechito? Porque la puedes cortar chueca y puedes interpretar otra cosa. Cortándola derechito, ¿verdad? Y por qué hay tantas sectas, tantas iglesias falsas, tantas masas de convertidos, tanta incertidumbre? Porque hay tiempos difíciles, porque no les falta trazar bien la palabra, estudiarla bien y entenderla bien. Y solo el Espíritu Santo te puede dar el entendimiento, ¿verdad? Ya no se predica el Evangelio de la gracia. Se predican otras cosas, que el evangelio de la prosperidad, que casa de sanación, que casa de esto, casa al otro. Bueno, Dios nos llamó a hacer casa de oración para predicar el evangelio a las naciones, no de sanación ni de ninguna otra especie, ¿verdad? Y simplemente no predican el evangelio de gracia. ¿Y sabe por qué no predican el evangelio de la gracia? Porque no les conviene a sus bolsillos. Por eso no lo predican, porque no les conviene. No les conviene en sus bolsillos. En estos versículos el apóstol Pablo está instruyendo a un joven pastor anciano. ¿Sabía que Timoteo era un anciano? Bueno, espiritualmente, y solamente tenía 17 años. ¿Verdad? ¿Cuántos jóvenes o cuántas personas usted conoce de 17 años que no se saben ni el Padre Nuestro? O no se sabe ninguna de las escrituras. 17 años era un anciano. ¿Por qué? Porque su madre y su abuela lo instruyeron correctamente en la palabra de Dios cuando era niño. Porque ese es el deber de cada padre, de instruir al niño con la palabra de Dios, ¿verdad? Y 17 años. ¿Y la instrucción qué dice? ¿Qué dice en griego? Dice, habrá tiempos peligrosos, ¿verdad? Como vemos en la pantalla, tiempos peligrosos, tiempos catastróficos, ¿verdad? Tiempos difíciles, tiempos feroces, dice la palabra de Dios, fieros, feroces. ¿No vivimos en tiempos fieros? Solamente tenemos más de 100,000 gente en Estados Unidos que se ha muerto del coronavirus. Nada más. Que las funerarias no dan abasto. ¿Verdad? Es triste, pero es el mundo que estamos viviendo hoy en día. Si nosotros nos podemos levantar, podemos respirar, no estamos enfermos, debemos de agradecerle a Dios por eso. Dale gracias, que Dios, no tengo ninguna clase de gripa, ninguna tos, me siento bien. Gracias, Señor, porque tú eres el que me sostienes. Puedo caminar, puedo abrir mis ojos, porque hay personas que no lo pueden hacer, ¿verdad? Hay personas que no lo pueden hacer. No pueden caminar hacia el cuerpo de Cristo para congregarse. ¿Y para qué murió Jesús? ¿Para qué murió Jesús? Yo me pregunto. Para hacer una iglesia. Para hacer una iglesia. No para dejar la iglesia y cada quien se fuera a su casa. Y cada quien cree lo que quiera creer y cada quien esté en su casa. Yo leo la Biblia en mi casa, yo veo predicaciones. Bueno, pues tú no eres iglesia. Quiero que sepas que la iglesia se congrega, la iglesia está unida. Dios va a venir por la iglesia, por su cuerpo, por la novia. No va a venir por un pedacito de la novia. Y hoy en día han hecho esa falsa enseñanza a muchos que, bueno, la iglesia soy yo. No, tú no eres la iglesia. La iglesia son todos los miembros que se componen dentro de una congregación. Tú no eres ninguna iglesia. Si tú eres templo del Espíritu Santo, tú debes de congregarte porque el Espíritu te redarguye y te guía a la iglesia y tú quieres estar en la iglesia porque no hay otro lado mejor. Porque ahí estás escuchando la palabra de tu Señor. Esa es la realidad. Pero hoy en día quieren cambiar eso por libros, predicaciones en internet o cualquier otra cosa. Tú no puedes cambiar la iglesia por ninguna otra cosa. Haz de cuenta que usted tiene una relación amorosa con alguien, ¿verdad? Ejemplo, ¿verdad? Entonces, usted tiene una relación amorosa con alguien. ¿Usted puede amar a una persona 20 años por internet? No, ¿va?
por carta, ¿no, verdad? Tiene que estar junto. Es lo mismo, la iglesia tiene que estar junta. Tú no puedes tener una relación si no estás junto, ¿verdad? Y seguimos adelante, dice la palabra de Dios. Vamos a analizar este pasaje muy bien, que dice, segunda de Timoteo 3:1, dice, debes de saber esto, deber. ¿Qué quiere decir deber en griego? Deber quiere decir un mandamiento, una obligación, una responsabilidad. Pablo le dice a Timoteo, te mando que tú debes de conocer, saber. Saber quiere decir saber, buscar, estudiar. En griego se llama ginosko. Ginosko quiere decir algo que tú entiendes y reconoces. No solamente que entendiste la frase o entendiste el mensaje, no. Lo entiendes y lo reconoces que es cierto y verdadero. Y dice la palabra de Dios en Efesios 1:17, ¿verdad? Vamos a leerla, que dice Efesios 1:17, es muy importante. La palabra de Dios dice así, y dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de la gloria, os dé el espíritu de ¿qué? Sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Entonces, ponga mucha atención. ¿Quién te da sabiduría? Dios. Pero tú no puedes tener revelación sin ¿qué? Sin sabiduría. ¿Y quién te va a dar eso? Dios te lo va a dar, las dos cosas, sabiduría y revelación. ¿Qué revelación? Que tú entiendas la sabiduría de Dios correctamente, ¿verdad? Dice, para que el Dios nuestro Señor Jesucristo y el Padre de la gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué? En Google, en predicaciones, en filosofías. En Él, dice, en Él, en la palabra. No dicen otra cosa. Dios te va a dar sabiduría y entendimiento en Él. No te lo puede dar en otra cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo que tenemos que hacer. Seguimos adelante, ¿verdad? Vivimos tiempos difíciles de llanto, de depresión, tiempos desastrosos, ¿verdad? Hay muchas personas que yo he escuchado sus testimonios, dicen, no sé, llorar. Había una familia, la otra vez estábamos viendo la televisión, yo y mi esposa, y estaban pasando una familia que se les murió toda la familia el coronavirus. Se les murió el coronavirus, imagínense qué podemos hacer nosotros. Pero qué feo, ¿verdad? Qué feo que vivimos esos tiempos peligrosos, esos tiempos de angustia que nos hacen hasta llorar, ¿verdad? Porque hoy no vemos muchas personas contentas, alegres. Pero ¿para qué es la iglesia del Señor? Para alegrarlos con los que se alegran, dolerlos con los que se duelen. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero imagínese si usted está en su casa y usted se duele, ¿no está con la iglesia? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Consolarlo a larga distancia? No va. No hay como estar de persona en persona y hablarnos los unos a los otros. Dice así la palabra de Dios. Vivimos en tiempos difíciles y peligrosos, tiempos inciertos. Segunda de Timoteo 3, de 2 al 4, dice, nos da una advertencia. ¿Por qué Pablo le dice eso a Timoteo? Que vamos a vivir tiempos peligrosos. Porque era exagerado Timoteo, porque Timoteo quería meternos miedo. No. Pablo le dice eso a Timoteo, ¿por qué? Porque es una advertencia ¿de quién? ¿De Pablo? No, es una advertencia de Dios, que vamos a vivir tiempos peligrosos, tiempos inciertos, tiempos, dice en griego, fieros. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ¿verdad? Me gusta cómo dice esa palabra, esa frase de hombres amadores de sí mismos. Dice que se están encariñados a sí mismos. Lo dice así en griego. Están encariñados con sí mismos. Y nos da una lista de los caracteres de las personas de los últimos tiempos. Y usted va a ver la lista de los caracteres de las personas de los últimos tiempos. Quizás parezcan las del vecino, o quizás parezcan los de sus amigos, o quizás parezcan las de sus familiares. Porque, ¿sabe una cosa? La Biblia no se equivoca.
¿Qué dice la palabra de Dios? Timoteo, ese es el carácter de las personas en los posteriores días antes que Jesús venga. Ingratos. No digo levanten la mano, ¿cuántos ingratos usted conoce, va? Porque ¿cuántos ingratos usted no conoce? ¿O cuántos ingratos no han pasado por su vida? Implacables. ¿Pero qué quiere decir implacables? No como un niñito que está quieto, no. Implacables quiere decir otra cosa. Que no entienden a la buena o a la mala. Intemperantes, impetuosos, infuntuados, ¿verdad? Dios nos advirtió que nosotros, incluso hasta dentro de la iglesia, vamos a tener hierba buena y hierba mala. El trigo dorado y la cizaña. Dios nos advirtió. ¿Por qué? Porque Dios quiere moldear nuestro carácter para que cuando un día le podamos servir en el milenio, nosotros estemos preparados, ¿verdad? Cuando nos llegue así un ingrato en cualquier lugar, cuando estemos gobernando, ya ni lo pelamos. ¿Por qué? Porque ya fuimos al entrenamiento. Acuérdense que la iglesia es el gimnasio de Dios. Para formar caracteres, para formar buenas personas, para ser lavados a través de la palabra de Dios. Y dice 2 Timoteo 3:5, dice, ¿con apariencia de qué? Con apariencia de buena gente, ¿verdad? Con apariencia buena, pero realmente ¿qué? Apariencia de bondad, de piedad, dice en otras versiones de la Biblia, ¿verdad? Aparentan ser pastores, ministros, hombres de Dios, pero ¿qué dice la Biblia realmente? ¿Son qué? Son fieros, son lobos, rapaces, que hasta la mano te van a arrancar, no solo te van a trasquilar. Y por eso mucha gente está dañada de que ha ido a iglesias así. Dañada, te volvieron a apuñalar por la espalda. ¿Cuántas veces tú vas a soportar eso, verdad? Te volvieron a engañar, te volvieron a decir cosas que no son, ¿verdad? Ponga mucha atención. El hecho que una persona sea capaz de hacer grandes milagros, grandes prodigios, no se le acredita ser un ministro de Dios. También un brujo los puede hacer. ¿Sabía eso? ¿Quién lo dijo? Ahí está el autor que dijo eso, ¿va? No se le acredita como un maestro de la verdad. ¿Quién es el maestro de la verdad? El que habla y va conforme a esto. Ese es el maestro de la verdad. Pero ya el predicador que agarra y dice la Biblia, dice, ¡ay, el Espíritu me revela! Entonces ya está hablando de su propia cosecha. No está hablando lo que Dios dice, ¿verdad? Hacen un versículo, 2 versículos, lo maquillan, lo ponen muy bonito, ponen palabras elocuentes. Esas personas van a escuelas de comunicadores. Por eso muchas veces usted va a una iglesia de esas y dicen, ¡ay, me gustó! ¡Qué bonito habla el pastor! Pues claro, fue una escuela de comunicaciones. Si no puedo entrar a las noticias en la televisión, pero sí puedo tener una iglesita. Pero eso es lo que estudian. Nosotros no vamos muy lejos, ¿verdad? Nosotros conocimos a un pastor que está estudiando psicología. Válgame Dios. En vez de estudiar ¿qué? Teología. Pero así los hay porque los hay. Dice la Biblia que es una morfosis, ¿verdad? Dice apariencia. ¿Qué es apariencia en griego? Significa morfosis, ¿verdad? Porque hay una palabra que se llama metamorfosis en griego. Metamorfosis es un cambio total, ¿verdad? Como por ejemplo, un gusano se hace mariposa. Esa es metamorfosis. Pero morfosis solamente sin la meta. Morfosis quiere decir una imagen por fuera. Que se ven ministros grandes con sus guaruras, con su avión, ¿verdad? Con su Porsche. Y quítense que ahí va el ungido. Cálmate, Moisés. ¿Verdad? Porque no lo son. Todos tenemos la unción del Santo. Todos tenemos la unción del Santo. Entonces, ¿dónde sacan eso que ellos solamente tienen la unción? ¿Por qué? Porque son engañados. ¿Qué dijo Jesús? Sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque Jesús sabía lo que tenían por dentro. Porque nada más los fariseos eran morfosis. Nada más se veían por fuera, ¿verdad? Daban una imagen, una proyección. Así van muchos que salen en canales cristianos, enlaces, dicen, sonría.
A la cámara 2, una lagrimita. Ya tienen hasta su aparato, tienen el oído, pero le van instruyendo lo que tiene que hacer y decir. ¿Para qué? Para que la gente se conmueva y saque su cartera y de todo. Porque eso es lo que buscan. No buscan el bienestar de las personas, no buscan que estas personas realmente entiendan a Dios, comprendan el propósito que tiene Dios para ellos en esta vida. ¿Por qué? Porque como dije anteriormente, no les conviene predicar el evangelio verdadero porque va en contra de sus bolsillos. Va en contra. ¿Cómo crees, hermano, que yo les voy a predicar que los diezmos no existen? ¿Estás mal de la cabeza? Se me cae la iglesia. Así piensan. ¿Por qué? Porque dependen del dinero, no dependen de Dios. No están con esa seguridad. Proyectan lo que no son. Así hay mucha gente. ¿Cuánta gente usted conoce así? Que tiene un carro bien bonito, bien hermoso, con las llantas bien limpias, pero abre la puerta y se cae hasta la basura. ¿Por qué? Porque aparentan, ¿verdad? Van a lugares con sus amigos, tienen amistades falsas, pero son un desastre en su propio hogar. Así hay muchos. Son morfosis, apariencias en griego, que significa también externos, ¿verdad? Como dijo Jesús, sepulcros blanqueados. No son metamorfosis, porque no ha habido un cambio, ¿verdad? Esos son gusanos disfrazados con alitas de mariposa. No son mariposas, ¿verdad? La verdadera creación es aquella que Dios lo ha transformado. ¿Cuál es la verdadera transformación del nuevo nacimiento? Que ni tu propia madre te reconozca. Dije, me cambiaron a mi hijo. Ya bigotón a los 40 años, ya no es mi hijo. ¿Qué te pasó? ¿Te pegaste en la cabeza o qué? Cuando tus parientes ya no te reconozcan es porque Dios te ha limpiado de adentro hacia afuera. Porque no puedes engañar a los que viven contigo. Quizás puedes tú engañar a mucha gente que está afuera, en tu trabajo, en tu escuela, pero no puedes engañar a tu propia casa. Por eso mucha gente no es convertida en sus propias casas, porque dicen, mira, se siente muy santurrón, va a la iglesia, dice esto, dice amar a Dios, pero aquí dentro de la casa es el demonio de Tasmania. Entonces, no podemos llevarlos a ellos a Cristo. Por eso dice, mi casa y yo serviremos a Dios, pero todo se empieza por la casa. De otra manera es imposible, ¿verdad? ¿Cómo hacen para engañar a estas personas? ¿Verdad? Estos supuestos pastores, apóstoles, profetas, ¿cómo hacen? Con estrategias humanas. No estrategias bíblicas, humanas, ¿verdad? Incorporando métodos humanos, ¿verdad? O vamos a hacer un retiro, vamos a hacer un viaje a la Tierra Santa. Allá en Jerusalén no es la Tierra Santa. La Tierra Santa va a ser cuando Jesús se pare ahí, entonces va a ser santa. Mientras tanto no es santa. Como Moisés cuando se apareció en la zarza, dice, quítate los guaraches, Moisés, porque estás en Tierra Santa. No porque la tierra o la zarza era santa, porque Dios estaba ahí. Eso es lo que hace el lugar ser santo. Por eso nosotros debemos ser santos, porque Dios está dentro de cada uno de nosotros. Dice 2 de Timoteo 3:5, dice, a estos evita. ¿Cómo? Está ahí, agarra lo bueno, toma lo bueno y desecha lo malo. No. ¿Qué dice el mandamiento? Aléjate de ellos. ¿Por qué? Te pueden contaminar. La palabra en griego dice recházalos. Pero ¿cómo dice esa palabra en griego? Me gusta mucho. Es como dice, vomítalos. ¿Por qué? Porque es muy peligroso acercarse a ellos. Por ejemplo, usted es alérgico a los cacahuates. Entonces te dicen, ay, mira hermano, le traje un sándwich de peanut butter. ¿Se lo va a comer? No va, porque sabe que se va a acabar en el hospital. Si usted tiene una alergia. Y nosotros deberíamos tener esa alergia espiritualmente con otros. Débiles en la fe, no en las doctrinas. ¿Por qué? Porque muchos te enseñan en las falsas iglesias
ponga mucha atención, en las falsas iglesias te enseñan que tú no debes de contender con la palabra de Dios a otros, ¿correcto? ¿Por qué? Porque lo toman de este versículo, Romanos 14:1. Pero ahí no dice sobre la palabra de Dios. Ahí dice, recibid al débil en la fe, no para contender sobre qué. Opiniones. No dice sobre la palabra de Dios, sobre opiniones. Tú no puedes contender con tus propias opiniones, pero sí puedes contender con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tú tienes que defender la palabra de Dios. Y lo vamos a ver bíblicamente. ¿A dónde está? ¿Verdad? 2 Corintios 10, 3 en adelante. Vamos a ver cómo sí podemos contender con la palabra de Dios. Porque no es palabra nuestra, es palabra de Dios. Y dice, pues aunque andemos en la carne, dice, no militamos según la carne, ¿verdad? Cuando andemos en la carne, no militamos según la carne, ¿verdad? ¿Por qué dice así la palabra de Dios? Dice, porque las armas de nuestra milicia, yo le pregunto, ¿cuál es su arma en la milicia? Si usted es soldado de Cristo, ¿cuál es su arma? ¿Qué dice la armadura de Dios? Efesios 6:17, ¿cuál es su arma? Entonces, ¿cómo te vas a defender? Dice, nuestras armas de la milicia no son ¿qué? Carnales. Esto es carnal, ¿no va? ¿Qué es esto? Espiritual. Esto es espiritual. Y dice, sino poderosas ¿en quién? No en ti, en Dios. ¿Para destrucción de qué? Fortalezas, nos dice en Efesios 6. ¿Qué son fortalezas? Son todas las ideas huecas que tiene la gente. Todos sus evangelios adulterados, todas sus filosofías, que yo creo en Mahatma Gandhi, que yo creo en el Buda, que yo soy testigo de Jehová, que yo soy testigo de Satanás, que yo soy... Sus filosofías huecas. Contra eso es nuestra guerra. Nosotros debemos contender con la palabra de Dios. Y usted tiene una arma poderosa que la verdad es más fuerte que la mentira. El verdadero hijo de Dios, escúchenlo muy bien, el verdadero cristiano es un verdadero espadachín. Agarra su Biblia y dice en la Biblia que es una espada corta, ¿va? Lo vamos a ver más adelante. Y dice, entonces ¿podemos contender o no? ¿Derribando qué? Argumentos. ¿Derribando qué? Argumentos. Y toda altivez que se levante ¿contra qué? Contra la palabra de Dios. Contra la palabra de Dios. Entonces, ¿podemos contender o no? Sí, claro que sí. Pero contra el conocimiento de la verdad, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Verdad? ¿Por qué te enseñan eso en las falsas iglesias? Porque Satanás te quiere ver callado. ¿Verdad? Que digan, oh, ahora vamos a hacer aquí al niño profeta, bravo, y todos, bravo. ¿Verdad? Y el niño es de Zumpancingo de las Torres, no es ni siquiera judío. Cuando hay un tiempo donde no hay profetas. Entonces nosotros debemos derribar todo argumento, ¿verdad? ¿Sabes qué? Los profetas ya no existen, no saben leer. Dice, Juan es el último profeta, Juan es el último profeta. Hasta un niño de kinder entiende eso. Pero no derribamos argumentos. Porque esa es la armadura de Dios, esas 6 piezas que Dios nos dio, ¿verdad? El casco, ¿sí sabe el casco? El casco, ¿de qué es el casco? De la salvación. ¿Por qué el casco es de la salvación? ¿No se ha puesto a pensar por qué? Para que no te metan otra idea hueca, que tú no eres salvo. O te metan otra cosa, o ahora eres salvo y ahora tienes que hacer esto. No. ¿Por qué? Como dice en los versículos anteriores, porque estos no dan eficacia a la palabra. Tratan de quitar la eficacia a la palabra, ¿verdad? Dios te dio el regalo de salvación y ahora te lo quieren vender, o ahora le tienes que añadir. Sí, saben que la armadura de Dios son 7, ¿verdad? Porque muchos nada más conocen que son 6.
¿verdad? El yelmo, las sandalias, el cinturón, la coraza de justicia, el escudo de la fe, la espada que es el Espíritu, Efesios 6:17, pero también el soldado necesita su walkie-talkie para hablar con Dios, su oración. Si no, no sirve el soldado. Si no, no se comunica con el general de los ejércitos, va a perder cualquier batalla. Dice, Dios me habló cuando oigo, ¿qué? La Biblia. La fe viene por el oír, Romanos 10:17. La fe viene por el oír, y oír, ¿qué? Los testimonios, o oír los milagros que pasaron, o oír la noche de sanación que pasó. No, ¿por qué viene la fe? ¿Por el oír qué? La palabra de Dios, ¿verdad? 2 Corintios 10:4 dice, nuestras armas de la milicia son herramientas para derribar cualquier estrategia o conflicto o cualquier idea hueca que no sea a Dios. ¿Para qué? Para llevarla cautivo al pensamiento de Cristo. Entonces nosotros podemos contender. Por eso enseñan a muchos que, no, tú no contiendas. Si el pastor dice eso, quédate callado. Tú nada más ora. Tú no contiendas con el hermano. Dice en tu opinión. No saben leer, en tu opinión. En tu vana opinión. No con la palabra de Dios. Claro que tú puedes refutar y decir, ¿sabes qué? Estás mal. Aquí la palabra de Dios dice así. Y está mal trazada, mal dividida, o no sabes leerla bien. Dice, tomando, ¿qué? Toda armadura de Dios. Para que tú puedas derribar todo argumento, toda ideología del hombre mala. Eso significa en regiones celestiales. Dice, nuestra sangre, nuestra guerra, nuestra lucha espiritual, nuestro contra carne ni sangre, es contra potestades, contra achichincles del diablo y bla, 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 bla. ¿En qué? En regiones celestiales. Eso es región celestial, cuando una ciudad está llena de filosofías, de ideas, religiones, denominaciones, concilios. Esas son regiones celestiales en la Biblia. Esa es tu verdadera guerra espiritual. No dar un zapatazo y sacar al demonio. ¿Por qué? Porque Pablo nos dice que él ha peleado la buena batalla ¿de qué? De la fe. Esa es la única batalla, ¿verdad? El que tenga oídos que oiga, como dice Jesús. El que tenga oídos que oiga. ¿Por qué? Porque en hebreo es así, el que tiene oídos que oiga. ¿Qué quiere decir eso en hebreo? El que oye hace. Por eso cuando usted le dice a su hijo, ¿va? Hija, hijo, sácame el bote de la basura. Y viene la mamá, el papá, ¿no le dijiste que sacara la basura? No oyó. ¿Por qué no oyó? Quizás sí hubo una audición en él, pero no oyó, porque si hubiera escuchado lo hubiera hecho. ¿O qué dices tú? Este chamaco no me escucha. ¿Por qué? Porque el que tiene oídos que oiga. Dice la Biblia, cuando escuches la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón, flojito y cooperando lo que quiere Dios. Y así te va a ir bien todos los días. Vas a tener esas bendiciones, vas a retener esas bendiciones, vas a vivir una vida feliz, en paz, con armonía. Nadie te va a quitar el sueño porque vas a ser el hijo del dueño. Nadie. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación. Entonces, ¿por qué otros te quieren condenar? ¿Por qué otros te quieren condenar si no hay ninguna condenación? No hay ninguna condenación para los que están en Cristo y Jesús, que no andan conforme a la carne, conforme al Espíritu. Hay mucha gente que interpreta mal este pasaje. Muchos dicen, no, es que tú estás en la carne. No, eso no significa. Estar en la carne significa que tú tengas ideas huecas, pensamientos es de lo tuyo, de lo que tú piensas, de lo que tú opinas, no los pensamientos de Dios. Tú te tienes que llenar de todos los pensamientos de Dios. Por eso dice en Romanos 12:2, dice, renueva tu mente a la mente de ¿quién? ¿Por qué? Porque nuestra mente no sirve para nada. Tírala a la basura.
Y llénate de las cosas de Dios, llénate de la palabra de Dios para que te vaya bien. ¿Por qué? Porque esa es la única forma, ¿verdad? Nos dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios, ¿qué? Es eficaz, más cortante que ¿qué? Más cortante que una espada de 2 filos, ¿verdad? Porque te va a doler. Cuando tú hablas la palabra de Dios, hay muchos que los va a herir, les va a doler. Mira, ya el pastor me dio un sablazo. Mira, ya me dolió porque sí estoy en pecado. Pero también te puede sanar. Esa misma palabra te puede sanar todas tus dolencias, ¿verdad? ¿O qué? ¿Qué cree que usaba un cirujano allá en la época de Jesús? Una espada para abrirte y para arreglarte. También sana la palabra de Dios. Dice Juan 2:19, dice una cita muy importante que quiero que ustedes se la aprendan y los que están viendo a través de las redes sociales. ¿Qué dice Juan? 1 Juan 2:19, ¿qué dice? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos somos de nosotros. ¿A qué se refiere eso? Porque también este versículo lo usan mal, lo transcriberan, ¿verdad? Te dicen, en esta iglesia naciste, en esta iglesia te quedas. En esta iglesia te bautizaste y en esta iglesia te quedas. Eso no quiere decir eso. ¿Qué no permanecieron en qué? ¿Sabe que en el contexto Juan está hablando en la doctrina? En la doctrina. Empezaron a creer otras cosas. En la doctrina, no permanecieron en la doctrina, en la sana doctrina. Eso es muy fácil, querido hermano en Cristo. Si tú ves a alguien que no se conforma con las sanas palabras de Jesucristo que nos dio para la iglesia, dice la Biblia que no sabe nada, se envanece. Dice, delira. ¿Sabe cuando una gente delira? ¿Cuándo es cuando una gente delira? Cuando ya se va a morir, ¿va? ¿Qué dicen? Está delirando, ¿no? Está dando patadas de ahogado. Está delirando. Delira, no sabe nada. Si tú no te conformas con las sanas palabras de Jesucristo que nos dio a nosotros como iglesia, los misterios, las doctrinas, para que nosotros pudiéramos caminar como Él quiere, los mandamientos para la iglesia, ¿verdad? Porque hoy en día mucha gente sigue los mandamientos de Moisés en vez de ver los mandamientos para la iglesia. Y uno de nuestros mandamientos es el que estamos leyendo el día de hoy, la advertencia de que habrá tiempos peligrosos. Dice Romanos 8:1, fortalezas, ¿verdad? ¿Qué significa? Pensamientos que reposa la sabiduría humana, emociones que van juntamente con sus emociones. Esas son fortalezas. Un pensamiento que va con tu sentir, ¿verdad? Porque mucha gente te dice, no, es que yo siento esto, es que yo siento el otro. Cuando alguien te diga así, especialmente si dices ser cristiano, dice, ponte tu chaleco antibalas, hermano, porque quizás te quiera dar un sablazo, ¿verdad? A mí me gusta cuando las hermanas agarran y te dicen, porque la palabra de Dios te dice, yo me quito a ver si no hay una bala perdida ahí. ¿Por qué? Porque no la leen toda, nada más leen lo que ellos quieren leer o quieren asegurar. Y Dios no trabaja así. Dice, derribando, cataleo, ¿verdad? Derribándolo, dice, derribándolo es cataleo. Cataleo es cuando, ya sabes, la lucha grecorromana, que agarras uno y lo tiras al suelo de zapotazo. Eso es cataleo, que lo derribes. Entonces, si algún argumento se presenta a ti que dice que lo derribes al suelo, al suelo, al suelo, arrójalo al suelo. Eso también se llama refutar. Refutar es que defender la palabra de Dios propiamente, correctamente, con la Biblia. Eso se llama refutar. Desmintiendo, ¿verdad? ¿Por qué estás desmintiendo? Porque la única verdad que yo conozco está aquí. No hay otra verdad fuera de aquí. Entonces, si alguien me dice algo que no está aquí, ¿está qué? Mintiendo con todos sus dientes. Aquí está la única verdad, pura y absoluta, inmaculada, sin variación. Aquí. Una verdad, dice, absoluta. Porque el mundo tiene verdades relativas,
¿verdad? Porque el mundo tiene verdades relativas, como cuando yo era niño, me decían que había tantos planetas en el sistema solar y que el último era, y ahora me salen que el último no es ni planeta, que es un satélite. Entonces es una verdad relativa, el hombre la va cambiando, pero una verdad absoluta solamente se encuentra aquí. Esa nunca cambia, la palabra de Dios, ¿verdad? Y no solo nunca cambia, te puede cambiar a ti para bien. Cataleo, si alguien te dice, ¿sabes qué es cataleo? Lo derribas, saca tu espada y ándele, ¿verdad? Dice, tú puedes argumentar y defender la palabra de Dios. Esa es la verdadera batalla de la fe. No hay otra batalla de la fe. Dios para eso nos llamó a ser soldados, para defender su palabra, defender su evangelio, predicar lo correcto. No agarrar un versículo 2 y maquillarlos y ponerlos bien bonitos y colorín colorado y que las nubes bajan y mira el oro que cae. ¿Por qué? Porque eso es mentira. Eso es mentira. ¿No saben que ahí en el aire acondicionado le echaron brillantina para que los hermanos estén así, cachando el oro? Que las piedras preciosas en el suelo. Escuché yo eso en una iglesia. Oh, Dios mío. Hasta si la congregación hasta se hizo jorobada de tanto andar buscando piedritas en el suelo. Pero es increíble, pero es cierto. Vivimos en un mundo incierto, peligroso y lleno de mentiras. Lleno de mentiras. A mí me gustaría que saliera un aparato así como celular, que tu celular tuviera una aplicación, ¿verdad? Y tu celular le pusieras detector de mentiras. Entonces cuando alguien te está hablando, ya te está diciendo una mentira. Pues ese es el mejor detector de mentiras que hay. Y si te lo sabes, es muy difícil que te puedan engañar, ¿verdad? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Vivimos en tiempos peligrosos, ¿verdad? Porque sabemos que la verdad, como dijimos, siempre va a ser más fuerte que la mentira. Y no estamos contendiendo, estamos refutando, defendiendo lo que es nuestro. ¿Qué es lo más preciado para un cristiano? Para usted, la fe. ¿Por qué? Porque si tú menguas en tu fe tantito, desagradases a Dios. Entonces, próximamente que alguien argumente la palabra de Dios y usted no se para ahí con su espada para ver quién argumenta, entonces usted le está desagradando a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué quiere decir imposible? Me gusta cómo dice en griego imposible. Aunque tú hagas circo, maroma y teatro, Dios no te va a hacer caso. Tú puedes hacer lo que tú quieras en un culto. Pararte, llorar, derramar tu corazón, tirarte al piso. No vas a impresionar a Dios. Pero cuando tú empieces a caminar por fe de la mano con Jesucristo, ahí sí Dios va a voltear su mirada hacia ti. 2 Corintios 10:3 dice, pues aunque andemos en la carne, dice, no militamos según la carne, ¿verdad? Militar, ¿qué quiere decir militar? No tenemos ninguna estrategia con lo que son los sentimientos, con los que son nuestro sentir, con lo que son nuestros sentidos. ¿Qué son nuestros sentidos? La vista, el oído, el olfato, el tacto. Sino que confiamos ciegamente. Esa es la verdadera fe. Cuando tú confías realmente, confías plenamente, ¿verdad? Si en la Biblia me dice que es rojo, es rojo. Si me dice que es verde, es verde. A mí me gusta poner esa ilustración, ¿se acuerdan en Jonás, verdad? Jonás dice, que Jonás se lo tragó una ballena y muchos no creen eso. Pues si en la Biblia dijese que Jonás se tragó a la ballena, yo lo creería. Aunque se escuchara ilógico o imposible, pero yo lo creyera porque es palabra de Dios. Pero no lo dice así, ¿verdad? Pero de todas maneras tenemos que creer ciegamente a lo que dice Dios. No nosotros lo que queramos creer o lo que no queramos creer. 10:4. Porque nuestra arma de la milicia no son ¿qué? Carnales. No son carnales. ¿Qué quiere decir eso? Que no son con tus sentimientos, con tus opiniones, con lo que tú creas, sino todo es espiritual. Todo espiritual.
sino poderosas para la destrucción ¿de qué? De todo pensamiento guajiro. Traducción Nueva Versión Internacional. De todo pensamiento malo. Para eso es nuestra guerra espiritual, para derribar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque hoy todo el día alguien dice una burrada y yo no le voy a decir nada. Ahí él se las verá con Dios. No, tú te las vas a ver con Dios porque tú estás desagradando a Dios, porque tú no defiendes tu fe. Tú no eres un soldado bueno. Un soldado bueno defiende, ¿verdad? Por eso somos, dice, embajadores de Cristo. ¿Qué es un embajador? O sea, un embajador va a una reunión de embajadores y dicen una tontería de su país y el embajador se queda callado. No, ¿verdad? El embajador se pone las pilas y defiende a su país porque él está representando a su país. Y aquí nosotros estamos representando a Cristo en la tierra. 2 Corintios 10:5, ¿qué dice? Catalajo, ¿va? Derribándolo, ¿va? Derribándolo, ¿va? Me gusta mucho la palabra que usa Pablo para la espada. Usa un tipo de espada corta, porque los romanos tenían dos clases de espada, una larga y una corta. La corta era para combate de cuerpo a cuerpo, y esa es la que es en la armadura de Dios, cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Esa lengua es para que tú espiritualmente tú le cortes la lengua al otro. No dejes callado. ¿Por qué? Porque estás defendiendo a tu Señor. Dice, derribando todo argumento. ¿Y qué? Y altivez. ¿Qué es altivez? ¿Nunca se ha preguntado qué es altivez? Cuando la gente usa mal la palabra de Dios, ¿para qué? Para sus propios beneficios, para lucrar, para inflarse, para decir, yo soy el ungido de Dios, yo soy el profeta tal. Derribándolo. ¿Te me vas de aquí o te derribo? No, que yo soy el profeta tal, puedo ir a su iglesia a predicar. ¿Qué? Tú necesitas hacerte una limpia primero y después que te hagan un exorcista antes de venir aquí. ¿Cómo que vas a venir a profetizar aquí? Pues si ya no hay profecía. El peor enemigo en estos tiempos difíciles no es el coronavirus, como muchos creen. El peor enemigo en esta vida, en estos tiempos y en todos los tiempos, es el padre de mentira. La mentira, el engaño. Ese es el verdadero peor enemigo que tú tienes. Imagínese, usted está con su esposa. ¿Por qué se rompe una relación, un matrimonio? Por el engaño. Ese es el peor enemigo que hay, el engaño. Si no hubiera engaño, ¿qué? Hubiera confianza, ¿verdad? Hubiera más unión, hubiera más amor. Pero ¿qué pasa cuando tú engañas a alguien? Haz de cuenta que usted va al mercado y compra 1 kilo de zanahorias y llega a la casa y lo pone en su báscula y le dieron 1/4. Entonces, ¿usted va a regresar con esa persona a comprar más zanahorias? Lógicamente que no. ¿Por qué? Porque ya hubo un engaño. Y eso es lo peor, que te puedan engañar. Los padres engañan a sus hijos, los hijos engañan a sus padres. Vivimos en un tiempo así. Triste. Los que se dicen ser ministros de Dios engañan a los que vienen en su congregación. Triste. ¿Por qué? Porque ¿cuál es nuestra tarea? Nosotros somos soldados de Cristo y de la compañía bereriana, de la iglesia de Berea, porque todo lo filtramos a través de la palabra de Dios. ¿verdad? Ahí sí tenemos oídos de Jesucristo, para si nos dicen algo, lo leemos, lo chequeamos, a ver si es cierto, para decir, chanfle, si es cierto, ¿verdad? O no es cierto. Eso es lo que nuestro deber como soldados. ¿Verdad? Les voy a contar la historia del zapatero. Conocimos un señor que vendía zapatos hace muchos años en México. Lo voy a hacer rápido, ¿verdad? Pero a mí me entristeció la historia de él porque él está en el engaño. Entonces toda su vida él fue católico. Dice que toda su vida estuvo engañado.
Eso nos dijo a nosotros, a mí y a mi esposa. Pues sí, sí estaba engañado, pero aún sigue engañado, él no lo sabe. Pero dice que después que se mudaron para acá, para Nashville, un noviecito de su hija le venía a compartir de la palabra, pero él no tenía tiempo porque cerraba el restaurante hasta las 10 de la noche, porque tenía un restaurante. Primero era un zapatero en México y después tuvo un restaurante aquí en Clarksville. Pero primero nos contó la historia de allá del zapatero, por eso yo le digo el zapatero. Dice que él hizo mucho dinero aquí en Estados Unidos y abrió una zapatería bien grande allá en su pueblo, en México, pero todo el dinero que invirtió, como el 60% lo perdió, porque cuando él fue a comprar zapatos, dizque de marca o de piel, lo engañaron y compró zapatos corrientes y malos. Entonces él se sintió frustrado por ese engaño, se vino para acá, abrió un restaurante. Entonces el novio de la muchachita le decía, yo le quiero predicar a tu papá. Dice, no, dice, mi papá trabaja hasta las 10 de la noche. Entonces un día él le dijo ya al muchacho que estaba insistiendo tanto, mira, ¿sabes qué? Si vienes tú aquí a las 11 a predicarme, porque yo salgo a esa hora del restaurante, yo te escucho. Pues ¿cuál fue la sorpresa? Que un día llegó él del restaurante a las 11 de la noche y el chamaco estaba ahí todavía en el carro esperándolo. Y le predicó, lo convenció, lo llevó a una iglesia. Su hija con la que estaba este novio se casó, se hizo pastora. Y ahora están en una iglesia de apóstoles. Y cree que no está engañado. Cree que salió del engaño y está en la verdad. Entonces, póngase a pensar qué tan difícil es decirle a una persona que sigue engañado así. Y no solo su hija es pastora, ha escrito hasta libros. Como decirle, ¿sabes qué? Las pastoras no existen, ¿qué va a decir él? Los apóstoles no existen, ¿qué va a decir él? Pero ¿por qué fue engañado ese zapatero antes y por qué es engañado el día de hoy? Porque nunca estudió, nunca escudriñó las escrituras. Por eso la gente cae, porque no hacemos nuestra tarea nosotros de escudriñar las escrituras. Fue engañado antes y es engañado hoy. Es triste saberlo, porque aparentemente se ve buena persona, pero está engañado. Y así hay miles de gentes en el mundo engañados. Muchos dicen, no, es que el pastor no nos ama, no ama a las otras iglesias, las critica, le dice todas sus herejías, como dice la hermana, se las tira sin anestesia. Pero sin amor no hay verdad. ¿Sabía eso? Que el amor sin verdad se llama error. Quiero que usted lo aprenda eso. Usted puede amar a muchas personas, pero si no hay verdad, usted está haciendo en un error. Tú no puedes amar a todo el mundo si están en un error, ¿o sí? Porque amor sin verdad se llama error. Y por eso aquí predicamos lo que yo predico, porque yo amo a las personas y yo quiero que el Espíritu Santo les abra sus ojos y vean que no son las cosas como ellos piensan, sino como Dios dice. Ese es mi deber como ministro de Dios, predicar la verdad, no la mía, sino predicar la verdad de Dios. Así hay muchos hoy en día, igual con su becerro de oro, ¿verdad? ¿Nunca se ha puesto a pensar eso? Que dicen, no hables mal de mi pastor, no hables mal de mi pastora, que el Señor te reprenda. Es sierva de Dios, es siervo de Dios. ¿Por qué? Porque tienen un ídolo. Las cosas no han cambiado. Siguen en esa religiosidad, siguen teniendo un ídolo. Ya no es un becerro de oro, ya es un becerro con carne y hueso, pero lo es. Y podemos idolatrar muchas cosas también, por eso tenemos que abrir bien los ojos, ¿verdad? Altivez, opsoma, algo que se esponja, que se eleva, que se hincha, ¿verdad? Así como un pavo real que agarra las plumas y pone aparenta que es un pajarote, pero
Cuando lo mojas con una manguera se hace un pajarito. Así. Eso es altivez. La gente dice, yo soy pastor, yo soy profeta, yo soy el apóstol fulano de tal. Así una vez yo estaba en la Asociación Bíblica de México, en la Ciudad de México, y me subí en el elevador, se subió uno conmigo y dice, hola, yo soy el pastor, el apóstol González. Y yo, ¿qué? Le digo, yo nunca he visto ningún González en Apocalipsis. Oh, ¿quién rayos eres tú? Le digo, yo soy un humilde siervo para servir a Dios. ¿Qué hice? Saqué mi espada y... porque lo dejé tapado de boca, ¿verdad? Porque la Biblia dice que eso es lo que soy. Yo, ¿por qué me voy a poner títulos? Soy un humilde siervo, inútil para servirle a Dios. Eso es lo que somos todos nosotros. Pero esa es la altivez. Oh, yo tengo 5 iglesias, yo tengo un concilio, yo tengo, soy del comité fulano de tal. Yo tengo, lo que no tienen es a Dios en su corazón. Porque si tuvieran a Dios en su corazón fueran humildes y mansos. Más conocidos, ¿verdad? Ya hasta están saliendo en la caja de los cornflakes, del cereal. Usted decide a quién sigue, si decide al hombre o sigue a Dios. Ahí se lo dejo a usted de tarea, ¿verdad? Y lo que nos están viendo a través de las redes sociales. ¿Por qué no me da miedo enseñar esa cita? ¿Por qué no? Porque no se pueden levantar argumentos contra mí. Que me hablen por teléfono, a ver si es cierto. O que me vengan a visitar. A ver si no se van como el elevador así. ¡Ah! Con el espadazo. ¿Qué hace la espada? Los desinfla. Y más si están gorditos, ¿va? Dice 1 Pedro 1:23, siendo que, ¿cómo vamos a ser renacidos? Únicamente con la palabra de Dios. ¿Qué vamos a nacer? Vamos a hacer una semilla buena, una semilla no incorruptible. ¿Y cuál es esa semilla nueva? Esa semilla buena, la que permanece para siempre. ¿Verdad? Porque yo siendo salvo soy feliz. Yo no le pido nada a Dios porque ya todo lo hizo en la cruz. Y pásame lo que me pase, ya sé dónde me voy a ir. ¿Qué más le puedo pedir yo a Dios? Tener esa confianza, esa seguridad. Esa nadie me la quita. Nadie me la puede robar, nadie me la puede quitar. Mi experiencia con Dios, nadie me la puede quitar. Nadie. ¿Por qué? Porque es la única forma de renacer. ¿Y por qué somos renacidos de la palabra de Dios? Porque ahí se encuentra el Evangelio. Y todo comienza por el Evangelio, por las últimas buenas nuevas de Dios, ¿verdad? Que sabemos que está en 1 Corintios 15, del 1 al 4. No ponga su mirada en el dinero. ¿Por qué? Porque entre más ponga su mirada en el dinero, en los bienes, va a haber más destrucción, más caos, más engaño, va a haber tiempos más difíciles, tiempos inciertos. Ponga su mirada en Jesús, autor y consumador de la fe. Y verá cómo todo cambia. Todo cambia. Yo hasta se lo garantizo. Si usted pone los ojos en Jesús, no en mí, en Jesús, va a ver usted el cambio. Verdadero cambio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dicen, no, pues tenemos un corazón malo, tenemos un corazón roto, tenemos un corazón de pecador. Sí, pero ¿qué dice la Biblia? Que Dios nos va a dar un nuevo, ¿qué? Corazón. Ese corazón roto que teníamos, ese corazón de pecados, esas ideas que teníamos en nuestra cabeza, Dios nos va a dar, ¿qué? Otro corazón. ¿Verdad? ¿Cómo dice la canción? Dame un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón. Hebreos 4:12, ¿verdad? Que dice que tenemos un sacerdote nuevo para que nosotros retengamos, ¿qué? Nuestra profesión. ¿Qué es nuestra profesión? ¿Por qué a una persona le dicen profesionista? ¿Nunca se ha dado cuenta de eso? Que él es profesionista. ¿Por qué?
Porque habla de su trabajo, habla de su trabajo. Un profesionista, un doctor profesionista habla de todas las cosas médicas, todos los términos médicos. Un abogado profesionista habla de todos los términos legales, sabe las leyes, eso. Entonces nosotros cuando retengamos nuestra profesión es predicar correctamente la palabra de Dios. ¿Qué pasa si un abogado diluye, transquiversa o enchueca las leyes? No van a resultar. O un doctor, ¿verdad? En vez de darte un mejoralito te da un diazepam. ¿Por qué? Porque no está ejerciendo bien su profesión. Y tenemos que ser dotados, dice, de la palabra de Dios, ¿verdad? Enfrentar las falsas doctrinas. Que no tenga miedo usted a enfrentarlas. Aunque usted pierda un amigo, es mejor perder un amigo a enredarse con la mentira. Yo lo veo así. Así me dijo hace muchos años un verdadero pastor americano que yo conocí. Me dijo, ¿sabes qué? El día que tú empieces a predicar la sana doctrina te vas a quedar solo. Dicho y hecho. El teléfono por arte de magia dejó de sonar. Las amistades que yo conocía, que yo ayudé por años aquí en esa ciudad, se fueron. Los que se decían ser cristianos, ¿dónde están? Dice, estaban con nosotros, pero no permanecieron en la sana doctrina. Para manifestarse que no todos son de nosotros. Dios no se equivoca. Los que nos equivocamos somos nosotros. Es la única manera que el Espíritu nos puede hacer libres y guiarnos a toda verdad, llenándonos de la palabra de Dios, ¿verdad? No se deje engañar. Usted nació aquí, que usted le pertenece a esta iglesia, usted le pertenece al Señor. Y si el Señor usted dice, váyase de aquí, pues váyase de aquí. Si el Señor dice, quédese aquí, quédese ahí. Obedezca al Señor. No, pero muchos dirigentes espirituales dicen, no, el Señor me puso aquí para dirigirlos. No, ese es un error. Dios pone a los ministros para predicar la palabra de Él, no para dirigir ni que 8 cuartos. Eso es mentira. Ese es ministrar, es ejercer mi profesión. ¿Cuál es mi profesión? Hablar de la palabra de Dios. Hablar lo que Él dice Él, no lo que yo pienso, no lo que yo creo, sino lo que dice Él. Esa es la verdadera iglesia de Dios, ¿verdad? Acuérdese que el Espíritu de Dios lo va a llevar a toda verdad, no a medias verdades. ¿Qué es lo que fortalece Dios? El hombre interior, ¿verdad? No nada más por fuera, ¿verdad? Morfosis, las apariencias, sino el hombre interior. Te va a restaurar, te va a quitar ese hombre viejo, te va a hacer una nueva criatura, te va a limpiar, te va a santificar. El que comienza la buena obra te va a perfeccionar. Pero tú tienes que comenzarla creyendo al Evangelio, para que ese poder esté dentro de ti, para que tú puedas vencer toda debilidad. Y vamos a enfrentar siempre tiempos peligrosos. Y entre más se acerque el fin, más tiempos peligrosos, más tiempos peligrosos, más tiempos peligrosos. ¿Verdad? Va a llegar el día que usted salga con su pistola a recibir la pizza. Porque así se van a poner las cosas. Porque el mundo camina hacia la maldad. Aquí no hay nada de que el mundo va a cambiar, que el mundo va a prosperar, que Clarksville para Cristo. Eso es mentira. La Biblia dice que las cosas se van a poner peor. Que te prepares. Te prepares. ¿Cómo te vas a preparar? El que sepa más va a poder sobrevivir más. Esa es la única manera. Dice, cuando usted predica la palabra de Dios, no es para que las personas se sientan, sino es para que tengan convicción, estén convencidos de lo que Dios puede hacer en cada una de sus vidas, ¿verdad? Segundo de Timoteo 3:16 dice, toda escritura está inspirada ¿por quién? Por Dios. Pero ponga mucha atención y vamos a cerrar con esto. Dice, toda escritura está inspirada por Dios, ¿va? Entonces, ¿toda la escritura es buena? No, Timoteo, porque en el capítulo 2, versículo 15, yo te digo que primero la tienes que trazar.
porque si no, te vas a empachar. ¿Qué pasa cuando la gente tiene la doctrina errónea y no tiene la doctrina sana? Se enferma tarde o temprano. Se enferma tarde o temprano, ¿verdad? Vivimos en tiempos peligrosos y ponga más atención, más énfasis en estudiar, en escudriñar las Sagradas Escrituras, porque eso es lo único que nos puede librar. Porque por más estrategia que nosotros tengamos, ¿verdad? Que nosotros vamos a hacer una cuenta en el banco, vamos a tener una casa en un tal lugar o cualquier cosa, cualquier estrategia puede funcionar, pero no puede funcionar sin la palabra de Dios. Eso es lo principal. Porque vivimos en tiempos inciertos y tiempos peligrosos. Y no se deje llevar por las apariencias de los que se dicen ser cuando no lo son. ¿Dónde están todos esos supuestos sanadores ahora en el coronavirus? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Encerrados en su casa, en un cuarto, en una cámara, con una máscara debajo de la cama? ¿Dónde están? ¿No que mucho poder? ¿Dónde están? ¿Por qué? ¿Qué quiere dar Dios a entender en estos tiempos? Que Él es el que manda, Él es el que sana, Él es el que redime, ¿verdad? No nos podemos ir sin el Evangelio, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie. Padre bendito eres, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por el Evangelio que tú nos has dejado, por esta advertencia que tú nos das, Padre. Sabemos que Cristo murió por todos nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras nos dice que Él se puso como propiciación nuestra en nuestro lugar, para que nosotros tengamos fe en la obra que hizo redentora en la cruz del Calvario, derramando su sangre, fe en su preciosa sangre, Padre. Y yo les aseguro, queridos hermanos en Cristo, que si creemos de todo corazón, vamos a estar más que preparados para estos tiempos que se avecinan, estos tiempos peligrosos, porque Dios nos va a entrenar para hacer un verdadero ejército, que nosotros podamos defender su palabra de Él a capa y espada. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.